nuevamente por estar acá. La verdad que estamos muy contentas con mis compañeras por haber llevado este proyecto a cabo, por todas las personas que pasaron por aquí, invitados, invitadas. Así que bueno, muchas gracias. Voy a empezar presentando en primer lugar, para luego ceder la palabra a Mariela Degano. Ella estudió en Rosario, recibiéndose de profesora de Ciencias Naturales y luego como licenciada en Educación para la Salud en la UNR. Es docente titular también de nivel medio y terciario. Realizó curso de posgrado de sexualidad con perspectiva de diversidad funcional y discapacidad. También se desempeña en la formación de profesionales de la salud y docentes en sexualidades y en personas con discapacidad funcional, discapacidad. Coordina también talleres vivenciales para familias con personas con diversidad y acompañamiento educativo. Capacitadora también en educación sexual integral en instituciones educativas en las diferentes modalidades. Y también es creadora y coordinadora de las páginas de la sexualidad como derecho y Educame como quiero. Así que bueno, Mariela, es un placer tenerte acá, así que bienvenida. Muchas gracias. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo día. Bueno, vos decías que tenías miedo de que se caiga la señal por la lluvia, pero la verdad que estos días me encantan. Yo soy una fanática del otoño y del invierno, entonces cuando empieza a tener, empezamos a tener estos días así medios grises y qué sé yo, ya empiezo a alucinar con empezar a ponerme toda la lana y todas las cosas que me encantan y me apasionan del invierno. Bueno, agradecerles, me parece que siempre están muy buenos los espacios en donde podamos poner en palabras la educación sexual. Digo porque por allí soy bastante crítica en esto y seguramente después vamos a charlar más tranqui, más, no con tanta estructura, digo, pero sí me parece que nos falta todavía mucho por hablar de educación sexual. Sí es cierto que hemos dado pasos gigantescos, pero nos faltan dar otros tantos pasos gigantescos como para que en todos los lugares, en todos los territorios, en todos los espacios, se garantice la educación sexual como un derecho, ¿sí? Que tienen, yo digo, las pibas y los pibes, ¿no? En torno justamente a su sexualidad y cómo vivirla. Como vos bien decías, yo soy docente, a mí me gusta siempre presentarme como educadora porque la verdad que me apasiona mucho dar clases y la paso bien en el aula, a diferencia de por allí aquellos que lo hacen por obligación, ¿no? Como salida laboral rápida. El otro día me decían, no, yo estudié el profesorado porque es una salida laboral rápida. ¡Wow! Yo, te tiene que gustar estar en el aula. Me parece que eh, digo, hay que hacerlo por convicción, ¿no? Esto de adaptarse a este rol, ¿no? De ser educadora. Entonces, me parece que, o al menos siento que lo hago con mucha pasión. Les quiero contar que yo hace 22 años que estoy dando clases, hace 22 años que estoy en las aulas, siempre nivel medio y terciario, pero sobre todo nivel medio. Mis inicios fueron el nivel medio. Tengo primer año, segundo, tercero, cuarto los abandono, siento que los abandono un ratito y después retomo en quinto con algunas tutorías. Tutorías que se han decidido internamente en el colegio, porque sabemos que las tutorías no existen en quinto, ¿sí? Y bueno, como yo les decía, que me parece que es importante que ustedes conozcan quién soy y cómo vengo trabajando, hace 22 años que hablo de sexualidades. Y ustedes dirán, y bueno, pero la ley de educación sexual integral es del 2006. Sí, pero siempre se habla de sexualidades en las escuelas, de alguna u otra forma, ¿no? Digamos que en el 2006 se viene a materializar, ¿no? Esta ley, pero ya veníamos muchos y muchas hablando de sexualidades. Yo doy biología, entonces es como obligatoriamente hablar de sexualidad. Y digo obligatoriamente porque venimos de esa historia, ¿no? Los profes o las profes de biología dando respuesta de todo lo que tenía que ver con la sexualidad, con el sexo y con la educación sexual, ¿no? Entonces, siempre estuve intentando, soy muy curiosa, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir también, pero soy muy curiosa, estoy permanentemente leyendo. Y me acuerdo en mis inicios,
por los años 90 y pico, no voy a decir puntualmente, así nos sacan cálculos de cuántos años tengo, no tengo drama, tengo 49 años. 22 años de esos 49 los pasé en el aula, así que imagínense, y siempre intentando que la palabra circule en torno a la sexualidad. Pero ¿saben por qué? Y entendiendo que la mayoría de las y los que me escuchan son jóvenes, porque no tuve la suerte de que me hablaran de sexualidad en la escuela, ¿no? Y creo que eso también nos marca muchísimo. Yo hoy, mientras pensaba qué contarles acerca de este eje de afectividad, decidí contarlo desde la experiencia, que creo que siempre los más interesantes, contarles cómo vivimos el eje de afectividad con los estudiantes con los cuales comparto día a día, pero siempre yo invito a que pensemos de dónde venimos, entonces no pude dejar de decir esto, che, pero yo no tuve educación sexual, al contrario, cuando queríamos preguntar algo en relación, ¿sí? En relación, ni siquiera era directamente, nosotros íbamos por caminitos allí queriendo preguntar, pero nunca lo hacíamos directamente. Se me decía de eso no se habla, sos una nena, ¿cómo vas a preguntar eso? Esto no te lo podemos responder en la escuela. Yo me acuerdo mis maestras diciéndome, esto te lo tiene que decir mamá, te lo tiene que contar la abuela, no te lo tengo que decir yo en la escuela. Imagínense, ¿no? Cómo uno lo marca eso, ¿no? Y vos por allí después llegabas al hogar y le preguntabas a tu mamá y tu mamá te decía, ¿y de dónde sacaste esa pregunta? Sos muy chica para que yo te la conteste, espera un tiempo. Entonces intentabas buscar la respuesta quizás con algunas amigas o amigos. Yo era la única mujer en un grupo de casi 5 o 6 primos varones, entonces no podía tampoco buscar respuesta en ellos porque me decían, uy, ustedes las mujeres, no, ustedes las nenas, ¿no? Digo, todas esas vivencias que yo les estoy contando tienen que ver con la forma en que fuimos construyendo nuestra sexualidad, ¿no? Y llegamos al punto, hoy por supuesto, con algunas especializaciones arriba, porque siempre me gustó mucho el tema, entendí que la sexualidad no es solo esto tan tabú, ¿no? Y tan prejuicioso que son los genitales o el sexo, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que la sexualidad es mucho más, y la educación sexual es mucho más que hablar de relaciones sexuales. Y creo que ahí viene lo rico de nuestra ley, ¿no? Y digo nuestra porque esta mañana hablaba con un médico que es mexicano y ellos me decían, qué suerte que tienen una ley que se implemente en las escuelas, ¿no? Que garantice de nivel inicial al superior que puedan de alguna manera garantizar contenidos e información acerca de la sexualidad y de los derechos sexuales. Entonces creo que esto, ¿no? El eje de afectividad, para mí, yo lo entiendo como ese eje que es el cimiento, ¿no? Imagínense que vamos a construir un edificio y me da la sensación de que ese eje de afectividad son los cimientos. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué, Mariela? Y porque creo que justamente este eje tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las formas de vincularnos, tiene que ver con las formas de comunicarnos, de ser o no seres respetuosos, de aceptar, ¿no? A la otra, al otro, con sus características, con sus formas de ser, pero también tiene que ver con las emociones, con lo que sentimos, y me da la sensación de que es esto en donde muchas veces hacemos agua, ¿no? Digo, en las escuelas, ¿no? Y quizás tengo más preguntas que respuestas. En base a esto que yo les contaba recién, de cómo viví mi infancia en torno a la educación sexual, digo, habitamos escuelas que nos oprimen, nos censuran estas emociones, estos sentimientos, o que nos habilitan la posibilidad de hablar, ¿no? De estos sentimientos, de estas emociones. Y lo tiro como pregunta porque después de 22 años de estar en las aulas, muchas veces he estado en situaciones, ¿no? Donde muchos docentes habilitan la palabra y te dan la oportunidad de decir, me estoy sintiendo de esta manera. Y hay otros que, bueno, si querés ir a llorar, andate al pasillo, porque yo acá estoy dando clases de matemática, qué sé yo, ¿no? Digo, estas respuestas que también las hemos escuchado, inclusive que
muchas veces las hemos padecido, ¿no? Cuando yo buscaba respuestas en mis maestras y mis maestras me decían, anda a preguntarle a tu mamá, era una forma de oprimir de alguna manera, ¿no? Y de censurar ese derecho que yo tenía de que me brinden información, ¿no? Y me parece también que es interesante el eje de afectividad, porque me parece que viene a garantizar un montón de cosas que quizás antes no podíamos decir, ¿no? Inclusive a garantizar formas de ver a la otra persona. Yo siempre digo que el eje de afectividad tiene que ver con generar empatía, con generar esta capacidad de ser seres solidarios, ¿no? Digo porque el eje de afectividad justamente viene de afecto, de emociones, de afectuoso. Entonces creo que todo eso tiene que ver con esto que yo les decía, generamos seres afectuosos en el aula, seres solidarios, seres empáticos, ¿no? Esto de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra persona, lo que está sintiendo, bueno, porque sabemos que, y digo en los espacios áulicos y en los espacios educativos porque son los espacios que yo habito, pero sabemos también que en otros lugares, ¿no? Esto, le damos lugar a la emoción, a poder decir cómo me estoy sintiendo en este momento, o siempre tengo que estar bien. Porque parecería ser eso, ¿no? Que en la escuela siempre tenemos que estar bien. No, siempre tenemos que estar bien los docentes o las docentes también, no. Eh, me parece que, insisto con esto, la ESI para mí es una herramienta maravillosa, ¿no? Pero digo que el eje de afectividad junto con el eje de derechos, eh, me parece que son ese cimiento necesario para que empecemos a ser justamente más emocionales, ¿no? Y que no nos dé vergüenza mostrar justamente esas emociones, ¿no? Y digo porque no siempre tenemos ganas de reír. Es más, a mí me ha tocado de entrar al aula y que alguien se desarme en llanto y bueno, y podés tener aquel profe o aquella profe que diga seguimos con la clase o aquella profe que diga, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué llorás? ¿Qué es lo que te sucedió? ¿No? ¿Te puedo ayudar? Digo, estas cosas, ¿querés charlarlo? Estas cosas que hacen al eje de afectividad, ¿no? ¿Querés charlar acerca de esa emoción que te genera ese llanto, que te genera esa carcajada interminable, ¿no? Vamos a un polo y al otro. Y ahí me parece que el eje de afectividad cobra vida, ¿no? Cuando podemos vernos, cuando podemos escucharnos, cuando podemos percibirnos de la forma tal cual somos. Y hay algo que me parece realmente interesante del eje de afectividad, que es esto de poder generar esto del respeto, ¿no? De que seamos seres respetuosos. Ustedes dirán, che, el respeto así como algo solemne, ¿no? El respeto por el otro y por la otra, porque sabemos que todos somos seres absolutamente diversos y diversas, y está bueno que así seamos, ¿no? Pero también hay que ejercitar esto del respeto. Mirá, a mí me encanta cómo sos y te respeto, pero vos respetame a mí, ¿no? Esto que se habla muchísimo en el aula. ¿Qué es el respeto? Cuando lo que dice un compañero o una compañera es respetuoso hacia mí, quizás hacia mi cuerpo, hacia mis elecciones, hacia mis decisiones, y cuando no lo es, ¿no? Me parece que estas cosas que tienen que ver con el eje de afectividad son muy interesantes para poner en debate en el aula. Miren, yo les contaba que tengo los primeros años y muchas veces, la mayoría de las veces, los primeros años cuando vos les preguntas, ¿tuviste en la primaria ESI? La mayoría te dicen que no. La mayoría, ¿eh? Estamos hablando, bueno, ahora no, con el tema de las burbujas somos menos, pero de un grupo de 30, la mayoría te dice no. Después aparece el que te dice poquito, dimos poquito. O aparece esto que te dicen, lo dimos pero como una charla. Y están los que te dicen, toda la primaria, desde nivel inicial y primaria, tuve ESI, profe. Buenísimo. ¿Qué es lo primero que te queda de la ESI, no? ¿Qué es lo primero que vos me podés comentar que te haya quedado de la ESI en la escuela? Y la forma en que tenemos de comunicarnos y esto del respeto, ¿no? Es como que, bueno, ahí, digo, ¿y cómo es esto del respeto? A ver. Y eso, que si yo opino distinto a mi compañera o mi compañero, está bien, pero tengo que ser respetuoso, o sea, no puedo imponer mi idea, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a decir esas cosas, por ejemplo, ¿con qué tema?
Y, por ejemplo, si a ella le gusta una chica y es chica, ¿no? Bueno, tengo que respetar que así sea. Estas cosas que aparecen de formas muy simples, explicadas por los chicos y las chicas de primer año, pero que realmente son, digo yo esto, ¿no? Es como el insumo, lo que necesitamos para ponernos a charlar, ¿no? Y que tiene que ver con el eje de afectividad. Esto, por lo general siempre aparece el tema del respeto. Para mí no es menor, porque también en el eje de afectividad y con respecto justamente al respeto hablamos de los límites de los cuerpos, ¿no? Cuando es respetuoso el límite que yo pongo en mi cuerpo, por supuesto, y con respecto a los cuerpos de los demás. Y creo que en ese sentido hay como una invasión en las escuelas, ¿no? Esto de estar sentados en un banco, en una silla, en determinadas formas alineadas, y hay como una bajada ahí en la escuela, digo yo, que, bueno, un sistema absolutamente formal, ¿no? Que por allí esto de romper ese espacio así tan estructurado y sentarnos en ronda, o sentarnos en el suelo, bueno, cosas que la pandemia nos ha quitado, ¿no? Porque ahora tenemos protocolo, protocolo y protocolo, ni siquiera podemos abrazarnos, obviamente, ¿no? Sabemos que estamos bajo pandemia y que las cosas han cambiado. Entonces, bueno, esto que les decía, me parece que tiene que ver con el eje de afectividad, que lo entiendo que es transversal, ¿no? Porque somos seres emocionales. Yo siempre me pregunto, ¿de qué estamos hechas las personas? Y se lo pregunto a ustedes, ¿no? ¿De qué estamos hechas las personas? Y por supuesto estamos hechas de cuerpo, ¿sí? Por supuesto. Un cuerpo que percibe, que siente, que vibra, que duele, pero también de emociones, de sentimientos, ¿no? De cosas que nos gustan, cosas que no. Eh, y anoté algunas preguntas y las chusmeo para no inventar, pero las anoté bien pensando justamente en todas las cosas que escucho, no solamente de mis estudiantes, sino también del grupo de profesores y profesoras, ¿no? Con los cuales yo comparto hace tanto tiempo la escuela. Y digo, ¿qué lugares habitamos las personas, ¿no? Y cómo lo habitamos esos lugares. Y ahí aparece de nuevo esto de, nos preguntan cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo amanecimos, con quiénes, si nos dieron un beso o nos dijeron, ¿qué nos dijeron cuando nos íbamos de casa? Cuídate, o cuando salimos de la escuela. Digo, le damos lugar en la escuela, justamente en el aula, a la duda, le damos lugar al enojo, le damos lugar justamente a la travesura, le damos lugar a todo eso, a la risa, a la carcajada, a tentarnos todos de la risa y todas de la risa. O sea, le damos lugar a esas cosas. Bueno, lo hago en pregunta porque, y lo formulo así en pregunta porque en realidad sabemos que hay muchos espacios educativos que sí se le da lugar a todo esto, pero hoy, 2021, sabemos que hay lugares que no se le da lugar a esto. Entonces, también hay que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Sí, nosotros hoy estamos hablando de eso y yo celebro este espacio, pero tengamos en cuenta que hay muchos pibes y muchas pibas que no tienen esta posibilidad. Y te puse otra pregunta, ¿no? ¿Podemos expresarnos libremente, digo, sin vivir situaciones que tengan que ver con la discriminación, quizás con la ridiculización, ¿no? ¿Cuántas veces sucede que en el aula vos decís algo y, bueno, y se te ríen o te dicen, no, uy, qué cursi que sos, ¿cómo decís eso? Bueno, ¿no? Otra vez se puso a llorar, a mí me suele pasar, ¿no? El otro día estábamos leyendo una cosa que era, bueno, bastante movilizante en cuanto a la pandemia, a cómo estuvimos alejados de los afectos, ¿no? De aquellas personas grandes que estuvieron internadas y no podían ver a sus hijos, ¿no? Alejados de esto, del amor, ¿no? Del amor, de la relación de amor que nos toca todo el tiempo. Y bueno, y una chica que estaba leyendo se puso a llorar y el compañero estaba al lado y dice, pero pará un poco, dice, parece una novela mexicana, tanto vas a llorar. Bueno, le damos, por eso digo, somos respetuosos de eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ella se emocionó, ¿por qué no se iba a poner a llorar?
La emoción que ella sintió en ese momento la expresó llorando. Bueno, se le caían las lágrimas, después contó una situación de su abuela, o sea, había un trasfondo de ese llanto, ¿no? Por eso digo, le damos lugar a todas esas cosas. Le damos lugar o damos espacio para hablar de amistad, para hablar de noviazgo, para hablar de enamoramiento, para hablar de relaciones, ¿no? De relaciones amorosas. Le damos lugar a todo eso y lo digo, insisto, lo digo en pregunta porque después seguramente nos vamos a poner a charlar y van a surgir muchos que digan sí y otros que me digan no, la verdad que nunca me dieron lugar para que expresara mis emociones, ¿no? Pensando también que expresar nuestras emociones es un derecho. Y vaya si es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entiendo justamente que este eje muchas veces, yo por lo menos lo he escuchado en otros profes, ¿no? En las profes, decir, ay, porque el eje de afectividad es tan lindo y cuando lo dicen en ese tono a mí me preocupa. Digo, me preocupa porque tan lindo, inclinan la cabeza como si se trataría de hablar de ese amor romántico, ¿no? Que quizás sí está bueno también hablar del amor romántico, pero como que ahí endulzan el eje de afectividad cuando es un eje tan pero tan comprometido, ¿no? Porque hablar de las emociones, de los sentimientos y de la forma que tenemos de expresarlos y de cómo vincularnos, es una cosa seria, o sea, no es algo que se toma así, o que debemos tomar así a la liviana, ¿no? Como decimos en criollo, digo, no es para tomarlo así tan sencillamente, sino comprometidamente. Así que bueno, eso, digo, no quiero abrumarlos porque la verdad que a mí, yo disfruto mucho de escuchar las preguntas y después de las idas y vueltas y del intercambio, que seguramente salen cosas mucho más maravillosas de las que yo puedo transmitir en una pequeña exposición. Así que bueno, de mi parte, el eje de afectividad debe ser de esos ejes que realmente tengan el valor y el peso que los afectos tienen, ¿no? Y sobre todo, insisto, yo hablé desde el espacio que habito, que es la escuela, pero entiendo también que hoy por hoy la educación sexual integral es una herramienta que debe empapar todos los otros espacios que habitamos, digo, los clubes, digo, las bibliotecas, los centros de salud, los centros comunitarios, cada plaza, cada lugar digo, parece que inclusive está, ¿sí? Somos seres sexuados y sexuadas, o sea que cada vez que habitamos todos esos espacios y nos relacionamos, va nuestra sexualidad allí y por ende los habitan, pero me parece que tiene que habitar con nombre y apellido esos lugares, ¿no? Así que bueno, eso, no quiero abrumarlos ni abrumarlas, me parece que como introducción estuvo más que bien y después seguramente nos vamos a detener a charlar y a intercambiar, que eso es lo que a mí me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. La verdad que un placer y me dejaste pensando muchas cosas, así que después, bueno, lo vamos a debatir. Las retomamos, sí. Bueno, vamos a pasar ahora con Marcela Potente. Ella es licenciada en psicología, especializada también en sexología clínica y educativa. Es parte del equipo de educación sexual integral del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Además del ámbito público, también trabaja en el ámbito clínico con jóvenes, adultos y adultos mayores. Se destaca también por su abordaje en las violencias contra el colectivo travesti trans. Es dueña responsable también de Campu. Campu significa espacio en lengua quechua, y es un espacio que brinda diferentes oportunidades de atención psicológica, como así también cuenta con terapista ocupacional y un taller de estimulación de la memoria y asesoría sexológica. Así que bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. En nombre tuyo, Rocío, agradezco a todo el equipo que hizo posible el encuentro de hoy. Estuve chusmeando la red de ustedes y los temas que fueron abordando y las personas que participaron. Bueno, tuve el placer de conocer algunas de ellas, así que espero que lo que tengo para contarles les pueda sumar a este espacio de reflexión. Cuando me invitan a hablar sobre ESI y valorar la afectividad, fue como que lo primero que le dije, dame pistas de por dónde están, porque comparto con Mariela, es un tema muy amplio y muy complejo al mismo tiempo.
Es la palabra afectividad, como muchas otras que tenemos, son muy utilizadas en todos los espacios, pero no siempre con el mismo sentido, la misma intencionalidad. Y la ESI vino a cambiar un poco o a poner algunos frenos, a empezar a decir qué significa cada palabra, en qué espacios la vamos a usar, de qué manera, cómo se venía usando y cómo se usa ahora. Y ahí comparto con Mariela que de sexualidad siempre se habló porque hasta los mismos silencios eran un lenguaje. ¿Sí? Esto que ella cuenta de esto no se habla, acá no se pregunta, ni hablar. Mariela, no estoy tan lejos tuyo, que no teníamos la tecnología que hay hoy para indagar, preguntar, ver, sin tener que exponerse. Había una cuestión de, bueno, bastantes caras coloradas porque habíamos dicho una palabra o porque se había dicho algo. La vergüenza fue algo muy característico de nuestras generaciones y las anteriores, tampoco muy ausente en esta. Y está bueno que esté la vergüenza, pero está bueno trabajarla. Creo que eso tiene que ver con valorar la afectividad. Quiero hacerles como un reconto de todo, ustedes me dirán. Algo que tiene la ESI, o dos grandes cosas que creo que tiene la ESI, es una, que vino a poner un quiebre, pero un quiebre positivo, lo digo. O sea, a reconocer, educación sexual siempre se dio, pero de la manera integral no. Esa es la gran palabra que viene a sumar la ley de ESI. ¿Sí? Por eso insistimos tanto con su nombre, con nombrarla de forma completa, porque educación sexual siempre se escuchó. Lo que no se venía escuchando es la palabra integral. Integral es esto, es reconocer al sujeto en su totalidad. Y para reconocerlo, tengo que ver un montón de aspectos que hacen a su historia. Y entonces, lo primero que decimos es, este sujeto tiene un cuerpo, este cuerpo decimos que es un territorio de lucha, de conquistas, de búsqueda. Ah, no, está bien, estaba leyendo el mensaje a ver si era algo para mí. Y bueno, les decía que la ESI tiene para mí dos grandes cosas. Por un lado, que viene a marcar esto, la integralidad del sujeto. Dejamos de verlo en el área de biología, esto que traía Mariela de muy esperado en las ciencias naturales. Yo esperaba llegar a séptimo grado para que me hablaran de ese cuerpo. Y hoy podemos entender que en todas las áreas, en todos los espacios, estamos hablando de sexualidad. Pero también nos trajo esto de que irrumpe. Nos vino a decir, la ESI vino a irrumpir, a cortar con esos modos que se venían hablando, y un poco creo que le voy a hacer caso a la ESI, quiero irrumpir un poquito en ustedes. Algo de permiso pedí, pero para una parte y no para la otra. Me gustaría, si ustedes se animan, veo que algunas personas están con lapiceras y imagino que tienen un papel, si pueden hacer el dibujo de una silueta humana y después mostrarlo en la cámara. No vamos a evaluar el dibujo, no tiene nada que ver con un test proyectivo ni nada de eso, simplemente si se animan a dibujar una silueta y cuando estén de acuerdo, mostramos en la cámara, a partir de eso hago una intervención y seguimos. ¿Puede ser? Cuento con ustedes. Quien se anime y quien quiera. La ESI tiene eso, no se obliga, se invita y se respeta quien quiere estar y quien no quiere estar. ¿Yo puedo también, Marce? Bienvenida, Mariela, por supuesto. A ver qué siluetas aparecen. Chiquititas, así que entren en la cámara, no se preocupen mucho. Ya sé que esto queda grabado, pero tiene un fin académico, ¿eh? Veo concentración, veo risas. Me imagino qué pasará por sus cabezas. Como, che, esto no íbamos a hablar de la afectividad y nos están haciendo dibujar. A este juego a mí no me llamaron. Sí, eso el dibujo no es lo mío. Por eso, no es para evaluar algo va a salir. Tal cual. Es simplemente que puedan dibujar una silueta humana. Cuando estén, quien vaya terminando, si quiere ir poniéndola sobre la cámara, si vamos viendo ya quienes avanzaron, como para... Bien, ahí los nombres, acá los tengo. Ximena, ahí vi la tuya, gracias. A ver, Judith. Bien. ¿Ustedes vayan viendo también? Acá tenemos otra. Micaela, gracias. Vayan viendo qué tienen de similar, qué tienen de diferente.
¿Alguien más quiere compartir? Acá hay otra. Bien. Sabri, gracias. Guillermina, no sé si vos mostraste, pues justo vi un movimiento de papel. ¿No? Bien, perfecto. Ah, ahí está. A ver, Guille. Ahí te vi. Gracias, Guille. Mariela. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere compartir su arte? Por acá, bueno, yo las tengo arriba. A ver, Victoria. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? Acá la compañera que en el texto pobre le hicimos dibujar. Rocío. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? No quiero dejar a nadie por fuera. Sí. Acá tenemos a Nicolás. Perfecto, Nico, gracias. Bien. Bueno, veo como risas. Quedarán en sus recuerdos los gráficos. ¿Qué les pareció al ver las figuras de estas siluetas? ¿Tenían algo en común? Seguramente que había algunas diferencias, ¿no? Puede ser con pelo, sin pelo, pero si alguien se anima en 2 palabras decir qué vio de igual o qué vio de diferente, y van a entender a dónde voy ahora. Pueden usarlo a través del chat si no quieren hablar y si no pedir la palabra, bárbaro. Lo primero que se me ocurre son todos cuerpos finos, no sé cómo decirlo, flacos. Hegemónicos. Claro. Bien. Todos los brazos abiertos. Acá aparece otro aporte. Bien, gracias. ¿Qué más vieron? O no vieron. Tal vez hay algo que falta. Y que algunos, por ejemplo, le ponen ropa, no sé, una pollera, vi en alguno de los dibujos, y otros no. Bien. Algunas con cara, algunos sin cara. Algunos con cara, otros sin caras, solo varones o mujeres, o eso es lo que aparentaban o nos hacían rápidamente identificar según algunos criterios. Bien. Yo esta dinámica la uso mucho en las capacitaciones para dar un poco esta reflexión. Hablamos de cuerpos, siempre hablamos en plural, pero nuestro psiquismo representa uno. Y muchas veces representa ese cuerpo hegemónico, ese cuerpo flaco, ese cuerpo que tiene 2 piernas y que aparentan ser funcionales, 2 brazos, 2 ojos, una boca, una nariz, etc. Cuanto más detalles, más cosas podríamos nombrar, pero a grandes rasgos, lo que quiero transmitirles es, tenemos un discurso muy amplio, pero a veces una mente muy chica. Entendemos lo que la teoría nos quiere decir, pero la práctica nos choca con la realidad. ¿Y esto es casual? No, gente, no es casual. Hay una cultura, hay una sociedad que se ha dedicado a meternos esas ideas bien estereotipadas. Obviamente que también me podría decir alguien, bueno, pero a ver, no puedo dibujar todos los cuerpos. Genial, me hubiese encantado que alguien lo diga. No podemos dibujar todos los cuerpos, no podemos dibujar una única silueta. Hay una única forma de ser humano. Y en esto, bueno, acá Mariela tiene un gran recorrido en lo que es la discapacidad, diversidad funcional, y esto tiene que ver con la afectividad. Si yo no puedo nombrar, si yo no puedo dibujar, si yo no puedo transmitir que existen esos cuerpos, sigo dejando por fuera un montón de gente. Una silueta humana es una silueta sin una pierna, es sin un ojo, es sin un brazo, es con alguna dificultad, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que quiero como irrumpir como ESI. Cuando vayamos a hablar, tratemos de ver qué es lo que se nos viene a nuestras mentes, qué representa esa palabra, cómo la puedo llevar al público para que impacte, para que se visibilice las diversidades, las desigualdades o alguna igualdad que podamos encontrar. Entonces, bueno, gracias muchísimas por participar. Retomo con lo que les quiero traer. Les decía que el cuerpo como lugar de territorio, el cuerpo como lugar de derecho. Y también creo que derecho no hace falta explicar lo que es. Si decimos qué es, la mayoría sabe definir. ¿Alguien se atreve a dar una definición? Y les aviso que mi charla va a estar medio así, que vamos y que venimos,
me cuesta sostener los límites de hablar sola. ¿Alguien se atreve, así, brevemente, una definición de derecho? Una palabra que la usamos siempre, en todos lados, hasta en las campañas las tenemos. ¿Quién se anima? Puede decirla, puede escribirla, ¿eh? El silencio dice también, ¿no? Es algo que te corresponde por el solo hecho de ser, digamos. Bien, bien, muy bien. Algo que nos pertenece por ser persona, algo que nos corresponde. Bien, gracias. Tiene que ver con eso. No soy de la parte legal, como saben, soy de la psicología, pero sí tomé de la legal esto de entender el derecho como una garantía. Eso que a mí se me tiene que garantizar por el solo hecho de existir. No hay ninguna otra variable que pueda medir si algo me corresponde o no, más que el hecho de estar viva, de existir. Y eso es importantísimo porque en la educación, y porque nos remitimos por ahí más en el ámbito de la educación, pero también lo vemos en la salud, también lo vemos en muchísimos espacios, muchas veces se recortan los derechos a partir de que se nos enseñó que todo derecho tiene una responsabilidad, un deber. Venía esa frase que la aprendí en la escuela y ahora la desaprendieron, no me acuerdo cómo era, pero algo así, ¿no? Todo derecho tiene un deber o bueno, algo de eso. Y ahí nos enseñaron mal. Porque por más que yo algo no ejerza, no quiere decir que el derecho no lo tenga. A mí el derecho es una obligación. Gracias, Nico. Todo derecho tiene una obligación. Y ahí hicieron mal esa asociación. Yo el derecho lo tengo. Después, si lo voy a ejercer o no, es mi posibilidad de elegir. Y si lo hago de forma incorrecta o obstaculizo a otra persona, será otra medida a tomar. Pero no pueden ir en una misma oración, ¿sí? El derecho a la ESI lo tienen que tener todas las personas. El derecho a la sexualidad lo tienen que tener todas las personas. Y en esto parece algo tan obvio, pero cuando hablamos de personas con discapacidad o diversidad funcional, parece que hay que recordarlo, porque es uno de los derechos que vemos más obturados. Porque dicen, sí, tienen derecho, pero resulta que no pueden acceder a los lugares que acceden las personas sin discapacidad motriz, que no pueden acceder a la folletería o material o información porque no pueden escuchar o no pueden leer o porque necesitan otro tipo de escritura o de explicación. Entonces, bueno, ahí hay un derecho que está negado. Y está negado por una sociedad y una cultura, no por la persona que dice, che, mira, gracias, a mí este tema no me interesa. No te interesa, perfecto. Mi responsabilidad fue decirte, acá está. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro cuando hablamos de ESI y hablamos de derecho. Es algo que tiene que llegar. Y por ende, somos agentes responsables desde los lugares que ocupamos. Siempre digo, ¿es una ley que se hizo en educación? Sí. Pero es una ley que nos invita a todas las personas a tomarla, si querés, como muestra, como ejemplo, aunque en mi práctica, no sé, en el consultorio tal vez no me pueden exigir que yo dé ESI. Es verdad, porque es del ámbito de la educación. Pero sí, en mi consultorio me van a exigir que respete las subjetividades. Y yo tengo que entender que no hay una sola. Que hay tantas como tantas personas. Entonces me tengo que formar en ESI. O tengo que tener la mirada ESI. Si entendemos por ESI lo que ustedes ya vienen charlando, la perspectiva de género, de diversidad, de disidencia, ¿sí? No voy a entrar en los temas que ya trabajaron. Entonces, el gran derecho que hoy les vamos a decir y que lo vamos a afirmar es el derecho a la sexualidad. Y acá Mariela también lo trajo cuando decía, bueno, pero ¿qué es la sexualidad? ¿Sí? ¿Qué recordamos de ella o cómo la estamos construyendo? Y lo dijo, a ver, no tiene que ver solo con los genitales, con la práctica sexual llamada sexo en lo coloquial, o con métodos de cuidado. Bueno, hoy hablamos de métodos de cuidado, antes eran métodos más bien anticonceptivos, digamos, como lo importante era la anticoncepción. Acá la idea es cuidar nuestro cuerpo. Si no quiero quedar embarazada y tengo una posibilidad por la práctica que llevo a cabo, bueno, obviamente quiero un anticonceptivo, pero no que el fin sea no embarazarme, sino que el fin sea gozar toda la vida de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, cómo vamos cambiando la forma de nombrar, va marcando los paradigmas en los cuales nos vamos parando. Bueno, yo también me muero de ganas de hacer preguntas con ustedes. Mariela por ahí respetó toda la consigna, a mí me cuesta horrores, pero me encantaría preguntarles cuál es su primer recuerdo sobre sexualidad o que alguien les habló de sexualidad. Me encantaría si alguien, una persona, para que no me digan que maté con el tiempo, pero si alguien pudiera decirme
¿Cuál es su primer recuerdo en relación a la sexualidad? Es decir, me quedó grabado que acá me hablaron de sexualidad o pasó algo en relación a la sexualidad. ¿Alguien se anima a contar un recuerdo? ¿Qué edad tenía? Perdón. Yara o Lara. Hola, Yara. Yara, No, perfecto. quería hablar. Pero nada, yo tenía 12 años, ahora tengo 17, estaba en 7º grado, y una profesora de biología, no sé qué habré hecho, que me dijo que si no era más femenina nunca iba a conseguir novio. Y yo estoy segura que me hablaron antes de sexualidad, pero eso es como el recuerdo más fuerte que tengo. Que en ese momento no respondí nada, porque tenía 12, pero ahora se me ocurrían muchas cosas para responder. Tal cual, Yara, gracias. Está buenísimo el ejemplo que traes y si me permitís voy a trabajar con ese ejemplo. Primero lo que dijiste, no supe qué responder en el momento, no fuimos educados y educadas para responder, sino para acatar en la escuela. Te lo decía la senio, palabra santa. Hoy empezamos a poner un poco en jaque eso. Y como dice Mariela, con el respeto, ¿no? Nunca faltando el respeto a alguien, pero sí, como decís vos, Yara, ahora, hoy podría contestarle otras cosas. Fíjense que los recuerdos que nos quedan son de edades más avanzadas, porque también es cuando se nos fue habilitando cierta información que entendíamos tenía que ver con la sexualidad. Pero en verdad, mensaje nos dieron desde el día 0. Y siempre digo yo, desde antes de nacer. A veces desde antes de estar en un útero de alguien, porque ya empezaban a fantasear. Si tengo un nene, si tengo una nena, qué va a hacer, qué no va a hacer, todo eso. Entonces, mensajes recibimos siempre, pero nos cuesta leerlos porque los seguimos asociando que el mensaje de sexualidad viene a una determinada edad o asociado a la práctica o asociado al vínculo amoroso o a proyectos, digamos, como edades más avanzadas. Hay una definición que siempre uso que es muy cortita, que sexualidad es todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Son 4 palabras fáciles de decir, difícil de coordinar. Pocas veces nos coincide que lo que sentimos es lo que hacemos, lo que somos es lo que pensamos, y así las combinaciones miles que podemos encontrar y que aparecen los conflictos. Conflictos con lo que mi familia armó de mí, conflicto con lo que yo estoy armando de mí, conflicto con lo que se espera de mí, y eso es sexualidad. Eso es pensarme, es sexualidad. Y esa es la invitación para mí más importante que quiero dejarles, es que todo lo que atraviesa el sujeto es sexualidad. Hablar de eso no es armar una clase o un taller puntual de un tema. Es cómo llego, cómo me presento, cómo me vestí, cómo genero contacto visual o no, de qué voy a hablar, qué temas dejo por fuera. Todo es sexualidad. Y entonces la pregunta que siempre me hago es, si la sexualidad es todo, ¿por qué lo seguimos asociando a una edad, a un contenido o a una acción? Y hay, no sé, Rocío, si vos me levantaste la mano o no. Bien. Y ahí es cuando empiezo a encontrar las respuestas en la cultura, en la sociedad y en la educación que tenemos. Una compañera mía de la ESI, Silvia Bertero, la nombro porque es autora para mí de esta pregunta que me dejó siempre pensando, en una capacitación dijo, si todo es tan natural como se dice, ¿por qué la sociedad y la cultura se preocupa que desde nuestra niñez sepamos muchas cosas? Si se supone que es natural. ¿Alguien de ustedes hizo un curso para respirar? ¿Hizo un curso para abrir los ojos? ¿Hizo un curso para saber cómo estornudar? Eso es natural, es un reflejo, sale, no tuve que aprender, mi cuerpo lo hace. Entonces, si a mí me enseñan, y acá vuelvo con Yara, que me tengo que sentar, me imagino, pongo yo la escena, las piernas juntitas, derechitas, sin moverme, porque eso sería de femenina y porque eso me haría que el príncipe azul me elija el día de mañana y yo no quede la solterona. Entonces, ¿qué tiene de natural? ¿Qué tiene de natural todo eso? Y ahí es donde voy a un tema de la ESI que es, empecemos a romper las barreras. Esas barreras que nos encorsetaron, esas barreras que nos limitaron, esas barreras que nos quisieron decir quiénes debíamos ser. Hoy avanzamos mucho, comparto con Mariela, queda muchísimo por conquistar, porque también nos estamos descubriendo en la misma conquista.
La ESI plantea que hay 3 puertas para entrar. Y a mí me gusta mucho la idea de la puerta, porque si miran a sus alrededores, tenemos tantas puertas. Puertas que abren, puertas que cierran, puertas que se traban, puertas recién pintadas, puertas despintadas. Y creo que esa es la vida, ¿no? Vamos teniendo muchas puertas. Y plantea que hay 3 grandes puertas. Si esto lo vieron, díganme para no hablarles pobre de nuevo y que escuchen lo mismo, ¿eh? La primera puerta es lo personal. Y no es casual que empecemos por donde estamos diciendo con Mariela, que es muy importante es poder preguntarnos quiénes somos y cómo estamos. Lo personal es qué me pasa a mí frente a la sexualidad. ¿Qué me pasa a mí frente a toda esta terminología que me acompaña? Y uno de los grandes desafíos en el acto educativo es lo que la sexología llamamos la sexosofía. La sexosofía es el posicionamiento personal que todas las personas tenemos frente a la temática de sexualidad. Todas las personas pensamos algo y está bueno que lo tengamos ese pensamiento y que nos guía en nuestro propio actuar. Lo que no podemos hacer es que ese pensamiento se vuelva ley universal. Yo no puedo llevar al aula lo que yo sé de sexualidad, lo que yo siento, lo que yo creo. Yo tengo que llevar lo que acordamos en que se va a educar. Y esto lo traslado a todas las profesiones que ustedes puedan estar ejerciendo. Yo no puedo llevar lo que para mí, en mi caso de la clínica, lo que yo creo que esa persona debiera hacer o sentir. Yo tengo que escuchar y acompañar y ver en ese acompañamiento cómo esta persona resuelve su necesidad. Entonces, lo personal, es muy difícil hablar de ESI, es muy difícil vivir la ESI si no la llevo primero en mi propio cuerpo. Si yo no me pregunto primero todos estos contenidos que después quiero compartir. Anécdotas, tengo miles de la formación de docencia que ha hecho el curso y que se ha levantado y dice, ya entendí todo, yo me divorcio, ya está. No, pará, no hay que divorciarse, podemos charlar los vínculos, podemos pensar, porque tiene que ver esto que nos remueve. También por eso muchas veces las resistencias. Hoy decía Mariela, ay, qué lindo esto de dar afectividad. A mí también me eriza la piel y me lleva a los niveles más altos de furia, de ira, porque eso de infantilizar, de aniñar, de, ay, sí, vamos a querernos entre todos, qué lindo. Bueno, no tiene que ver con eso. Habla de la resistencia. Es lo que puede dar, es lo que puede ver, es lo que puede decir. Entonces, esa es la principal puerta, la primera, para después sí empezar a interpelar, en el caso de educación, la currícula, lo institucional, qué contenidos voy a dar, qué actos voy a hacer, etcétera. Y después, ¿qué va a pasar con la familia y la comunidad a partir de lo que hago como institución? Yo les digo que la puerta 2, que si bien está pensada específicamente para educación, la podemos ahí pensar desde cada lugar que ustedes ocupen. Pongan en esa puerta el contenido que ustedes están. Sean estudiantes, sean trabajadores, trabajadoras, lo que sea la pueden poner. Y después, bueno, ¿qué nos pasa con las familias y la comunidad cuando militamos estas temáticas? Y en todo esto que les vengo diciendo, y no quiero ocupar más tiempo del que me corresponde, díganme porque me voy un poco por las ramas, es la afectividad. Y no es casual que ESI haya hablado de afecto y no de amor. ¿Por qué será que no usamos la palabra amor? Espero no herir susceptibilidades, pero la famosa PEPA o EPA, que era Programa de Educación para el Amor o Educación para el Amor, que muchas personas atravesaron, sobre todo en escuelas entre privadas y confesionales, aunque solapada también se dio en la pública, venía a decir eso, ¿no? Te educo para amar, como si estuviera el decálogo del amar. Bueno, un poco estamos en la generación que parece que nos tienen que dar los 10 tips de cómo querer a alguien. Y un poco estamos en esa, ¿no? Que nos piden la receta. Y la ESI viene a decir, no hay receta, conectate con tu emoción y fíjate a vos qué te pasa, qué te voy a decir yo cómo amar. Entonces también nos separamos de ese término, no porque no lo incluya, sino porque no estamos hablando de un amor con culpa y pecado. Estamos hablando de un afecto responsable. Esa es la gran diferencia, ¿sí? La afectividad la entendemos como las emociones, los sentimientos, los deseos. Ponemos la palabra deseo, una palabra que en educación, olvídense que aparezca en algún manual de nuestras épocas o en algún discurso, sea pública, privada, confesional, lo que sea, era imposible pensar el deseo.
Si tienen la oportunidad, no sé, Mariela, si vos lo tenés, el decálogo de ser docente, las cosas que las mujeres tenían que cumplir, bueno, ni hablar, sin palabras del tema, porque al varón nunca se le hizo un decálogo, pero a las mujeres teníamos el decálogo de cómo debiéramos ser docentes. Ahí ya habla mucho la historia. Entonces, perfecto, las tenemos. Ahora, tenemos que aprender a reconocerlas, a comunicarlas y a validarlas. Acá el género actuó muy feo, lamentablemente. A las mujeres nos sobredimensionaron la posibilidad de transmitir las emociones, mientras que a quienes se percibían o le percibían como varón, le sancionaron muchísimo esas cuestiones. Y entonces de ahí también a veces la dificultad en los vínculos. Yo siempre traía el ejemplo de la clínica, obviamente que es un ejemplo súper heteronormativo el que voy a decir, pero yo trataba de hacerle entender a las parejas porque la queja que yo recibía, venía ella y me decía, él no me escucha, él no me entiende, yo lloro y él me queda mirando. Y yo decía, bueno, ¿qué querés que haga si durante 18 años le dijeron no llores, no mires, no hagas nada, anda a patear la pelota? Entonces hoy tenés el conflicto. O sea, no es que no te quiere, no sabe qué hacer. Y le sale tal vez lo más brusco, que es lo que le enseñaron a hacer durante toda su niñez, adolescencia. Entonces ahí los vínculos nos encontramos con ciertos desfasajes. Vuelvo a decir, fue un ejemplo súper heteronormado. Esto no es que pasa solamente en la heterosexualidad, pero es un ejemplo bien concreto. Entonces yo les decía, no hay una receta para trabajar la afectividad, pero sí hay palabras claves y muchas ya las dijo Mariela. Tiene que ver con la escucha, que la escucha es la escucha desprejuiciada. Es donde yo me puedo sentar, realmente apreciar lo que tenés para decir, no con el fin de ver qué te voy a responder, sino con decir, estoy acá para escucharte. No sé si tengo una respuesta, no sé si tengo algo para decirte, pero estoy acá para escucharte. La escucha vale oro. La empatía, esto de poder comprender. No siempre vamos a poder estar, si bien la famosa frase es en los zapatos de la otra persona, yo siempre digo, ¿probaron ponerse otro zapato? Aprieta, no entra, queda grande, huele feo. Entonces no siempre nos ponemos en esos zapatos. Pero sí lo que intentamos es hacer ese puente, es decir, acá estoy, contás conmigo. La solidaridad, el saber acompañar, la inclusión, esto del gran lema de las personas con diversidad funcional, nada de nosotros sin nosotros, dejemos de hablar el resto del resto y empecemos a hablar entre todos o cada cual también lo que tiene para aportar. Y el respeto como reconocimiento y cuidado, que esto lo trajo Mariela al final como un cierre espectacular, el respeto es la clave. O sea, si podemos decir que el afecto es la emoción, la acción es el respeto. No hay afecto más grande que respetar a todas las personas que me rodean. Y entonces acá, volviendo al inicio, sería qué respeto tenemos por las personas si cuando dibujamos una sola forma de ser. ¿Sí? Ojo, no, con esto no le estoy dando con el látigo porque lo hicieron, sino que es un juego más psíquico de choquémonos contra la pared para poder entender qué nos está pasando. Entonces, ¿qué es la afectividad? Y con esto cierro. Hablar de une, hablar de otro, hablar, no dar lugar a ningún tipo de violencia, y eso lo estamos viviendo fuertemente, lamentablemente, este año. Los niveles de femicidio que estamos teniendo, el índice es altísimo, y habla de una falta de posibilidad de hablar, y hay mucha hablar del lado de las mujeres que denuncian y no hay una escucha. Fíjense, ahí empezamos a encontrar las palabras que conforman la afectividad. Hay una sociedad que no es afectuosa, eso nos hace leer un poco esto, ¿no? Tampoco es tan trágica, pero para dejar esa idea, ¿no? Pensaba en que la afectividad, algo, porque lo veo mucho en las redes sociales, y me imagino que ustedes también, cómo se comparten ciertos memes, ciertas imágenes o ciertos videos, esa risa, ese compartir, esa burla, eso no es afectividad. Yo no hice nada, yo lo recibí, solo lo vi o lo compartí, pero yo no dije nada. No, somos cómplices también. Tenemos que empezar a reconocer todas las partes. Y eso es importante que se trabaje y tiene que ver con el lugar que ocupamos y qué nos pasa con todo esto.